La población de los Estados Unidos tiene la decisión más fácil de las últimas décadas, al menos en términos políticos. Votar para que continúe la inflación, aumente la crisis migratoria, aparezcan nuevas guerras por el mundo, sean destruidos por el virus o terminen en manos de los globalistas, o por el otro lado la opción de votar a Donald Trump y lograr que nada de esto ocurra y volver nuevamente a los 4 años de paz, estabilidad y crecimiento económico que trajo su gobierno anterior. En sus manos está la decisión, pero aquí les voy a dejar 10 razones por las que Donald Trump para mí es la mejor opción para los Estados Unidos. La primera razón, yo creo principal, es terminar con la crisis económica de los Estados Unidos, porque los años que Biden y Harris han estado en el poder, estos últimos 4 años, Estados Unidos tuvo una de sus inflaciones más altas de toda la historia, como podemos ver aquí en este gráfico. Cómo explota desde que asume Biden. Miren, se va al cielo, es impresionante realmente. Si sumamos la inflación de todos los años de mandato de esta pareja demócrata de Biden y Kamala, de hecho la inflación fue 3 veces más alta que la que se dio con el gobierno de Trump. Biden en sus 3 primeros años de gobierno tuvo una inflación del 16,84% y vamos a ver algunos gráficos que nos van a ilustrar todo esto, teniendo un récord histórico de más inflación en un mes de junio de 2022, llegando a 9,1% en solamente un mes. Eso es un problema obviamente gigantesco para la economía y las finanzas de una familia. Y al finalizar el mandato, Biden va a acumular más del 21% de inflación. Pero si nosotros vamos al gobierno de Trump y retrocedemos a estas imágenes, vamos a ver que Trump durante todo su gobierno tuvo una inflación total del 7,67%, es decir, casi 3 veces menos que durante el periodo de Biden. Ahora, si vamos al caso de los sueldos, el salario medio semanal ajustado a la inflación, volvemos a lo mismo. En la era de Trump no solamente que había 3 veces menos inflación, sino que a su vez los sueldos subieron un 15,4%, una subida gigantesca, casi el doble que la inflación, mientras que con Biden los salarios apenas aumentaron por encima de la inflación, y en correspondencia con Trump vemos una caída total del promedio de salarios en todos los Estados Unidos. Entonces, mientras Kamala Harris te quiere convencer de que hay que subir los impuestos a los ricos y no sé, todo ese discurso, a mí qué me importa si yo no estoy cobrando dinero, a mí de qué me va a solucionar que a Bill Gates le aumenten los impuestos cuando no se los van a aumentar, además porque es uno de los grandes donantes de Kamala Harris. A mí qué me importa eso cuando yo tengo una inflación gigantesca que está a la par que la bajada del salario. Además, hay otros gráficos que son bien interesantes con respecto al nivel de vida. Vamos a estar viendo varios gráficos más que realmente ilustran la situación con datos objetivos. El nivel de vida creció 4 veces más con Trump que con Biden, un indicador que mide el dinero disponible para gastar luego de los impuestos y ajustado a la inflación. Le da una ventaja enorme a Trump, que hizo posible un aumento del 12,4%, mientras que Biden consiguió solo una mejora del 2,9%, un incremento de apenas la cuarta parte del dinero disponible. Aquí tenemos la imagen. Por eso, obviamente, que es un hecho que casi vivía mucho mejor que con Biden. Ahora, la deuda pública también es otro problema enorme, porque aquí tenemos los datos del desempleo. La deuda pública explotó. Aquí está. El gráfico de la deuda pública explotó durante el gobierno de Biden, llegando a máximos históricos, superando incluso los récords de la Segunda Guerra Mundial. Atentos con esto, la deuda pública durante Biden y Kamala Harris superó a la deuda que tuvo que tomar Estados Unidos para llevar adelante la Segunda Guerra Mundial. Esta deuda llega a su pico máximo en el 2021 con una deuda pública del 126,3%. Actualmente esta deuda ha descendido, en este momento aquí se ve que ha bajado un poco al 122,3%, pero se prevé que en los próximos años Estados Unidos va a pagar más en intereses de la deuda que su propia defensa militar. Para el año 2030, ya para el año 2027 en adelante, se calcula que será del 128%, lo cual va a aumentar, obviamente, si Kamala Harris continúa en el gobierno. Una cosa importante es que una de las grandes promesas de Trump será, de hecho, terminar con los gastos de la casta política de los Estados Unidos, terminando con este déficit fiscal y esta deuda gigantesca, muy similar a lo que Javier Milei está haciendo en la Argentina. De hecho,
hay noticias acerca de cómo Elon Musk va a liderar un comité que tendrá como tarea principal auditar todas las acciones del gobierno para garantizar una mejor administración de los recursos públicos y obviamente de esa manera lograr que la deuda se frene. Y estos son solo algunos de los datos que muestran que el gobierno de Harris y Joe Biden fue el mayor fracaso de la historia de los Estados Unidos desde el punto de vista económico. Eso sin mencionar las propuestas socialistas de Kamala Harris, como por ejemplo el control de precios en los supermercados, como hicieron los Kirchner en la Argentina, Maduro en Venezuela, o la ley de alquileres con la que propone limitar los contratos y que el gobierno paute el precio, como ya lo hizo Alberto Fernández en la Argentina, llevando a la mayor crisis de vivienda en la historia del país. Con Trump, yo creo que los americanos se aseguran años de prosperidad, crecimiento económico y disminución de la inflación, como ya lo vimos durante su primer mandato y aún más. Yo creo que desde la llegada de Elon Musk como uno de sus asesores y a sabiendas de la influencia de Milley sobre el pensamiento económico de Musk, se espera que el de Trump sea el gobierno más pro libertad económica de los Estados Unidos, obviamente teniendo en cuenta que ese crecimiento económico no se hará a costa del sufrimiento y especialmente la explotación de otros países, sino a partir también de la protección de la gran industria nacional y el crecimiento de la gran industria nacional de los Estados Unidos. En segundo lugar, Trump acabará con la crisis migratoria porque al igual que en lo económico, el gobierno demócrata es el peor gobierno de la historia en cuanto a crisis migratoria, como podemos ver en este gráfico realmente que nos dice muchísimo acerca de la cantidad de inmigrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México. Y aquí nos estamos contando, atentos con esto, la cantidad de detenidos en la frontera entre Canadá y los Estados Unidos, especialmente los Estados Unidos, que han reportado gran cantidad de personajes que estuvieron involucrados en organizaciones terroristas como Al-Qaeda e ISIS, que están pasando desde ciudades como Toronto hacia los Estados Unidos de manera ilegal. Ahora bien, durante el mandato de Trump, los inmigrantes ilegales detenidos en la frontera de Estados Unidos se mantuvieron siempre por debajo del millón, alcanzando un pico, como podemos ver ahí, de 977.509 inmigrantes. Miren lo que es esto, la diferencia gigantesca en comparación con el gobierno de Biden, bajo cuya gestión la inmigración ha alcanzado cifras récord. En su primer año, los detenidos ya superaban el 1.700.000 detenidos y en los últimos 2 años ha excedido los 2.300.000, 2.475.000 y para el 2024 ya se proyectan 2.682.000 personas detenidas en la frontera. Y recordemos que los detenidos son siempre una minoría. Ahora, este aumento de inmigración ilegal se atribuye a las políticas de Biden y Harris, que desmantelaron varias de las medidas fronterizas de la administración de Trump. Por ejemplo, había una ley de la época de Trump que el que pasaba la frontera y se lo detenía se lo podía deportar inmediatamente. Ahora con Biden y Harris, todas estas personas detenidas, ustedes dirán, bueno, pero los deportaron. No, todos se quedaron dentro de los Estados Unidos y se los enviaron con familiares, con conocidos, a hoteles y lugares de detención. Entonces, esta crisis migratoria ha generado un incremento en la violencia y la delincuencia porque a esta gente la han soltado, no es que la han detenido y la han mandado de vuelta, en muchos estados que eran considerados seguros. Hoy, de hecho, casi la mitad de los homicidios en los Estados Unidos quedan sin resolver cuando décadas atrás se resolvían más de el 90%, como podemos ver en estas estadísticas. Y ustedes dirán, ¿pero por qué es eso? ¿Cómo es posible? Bueno, hay muchas razones. Una, porque los centros de policía, de investigación han sido diezmados por las políticas de Black Lives Matter y quitarle los fondos a la policía. Pero en segundo lugar, cuando se comete un crimen, es una vez que uno tiene las pistas, las huellas digitales, distinta información, es fácil encontrar a la persona, si es una persona que ha vivido en los Estados Unidos, pero si es una persona de la cual no se tiene récord, si es una persona de Afganistán, si es una persona de Pakistán, si es un chino, si es un salvadoreño, un mexicano, un hondureño que ha cruzado la frontera de manera ilegal, no se tiene récord de esa persona, no se tienen huellas, no se tiene absolutamente nada, es muy difícil resolver ese tipo de crímenes. Y entonces, si Trump es electo, ya dijo que sus 2 primeros objetivos son muy claros: cerrar la frontera, y cuando hablamos de cerrar la frontera no es cerrar los cruces migratorios, es cerrar los lugares donde ilegalmente
ilegalmente está cruzando la gente. Por ejemplo, para los que son de Canadá, ustedes lo entenderán muy bien, que en Montreal hay una calle en el sur, en el límite con la frontera, que está abierta y cualquier persona puede pasar por esa calle. Entonces él dijo, vamos a cerrar y vamos a exigirle a México y a Canadá que cierren esas fronteras, que controlen la invasión de inmigrantes, así como también va a llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia de los Estados Unidos, porque hay muchos inmigrantes ilegales que han cometido crímenes serios y andan sueltos por las calles como si nada. Ahora bien, Trump también prometió que va a retomar la construcción del muro fronterizo con México, que va a suspender el reasentamiento de refugiados y va a crear un fondo de compensación de víctimas de inmigrantes ilegales que será financiado con el dinero confiscado al narcotráfico. La tercera razón para votar a Trump es que no va a entrar en nuevas guerras, porque si hay un tema que nadie le puede discutir a Trump es que durante sus 4 años de gobierno no inició absolutamente ninguna guerra en ningún lugar del mundo. Este dato es más que extraordinario si tenemos en cuenta de manera especial que es el primer presidente desde 1980 en no iniciar ninguna guerra en su primer mandato. Mientras que Biden, obviamente, como sabemos, dejó su cargo con 2 guerras abiertas como son la de Rusia y la de Ucrania y la que está ocurriendo entre Israel y la Franja de Gaza y el Líbano e Irán. Además, en los primeros meses de su gestión, Biden decidió que el ejército de los Estados Unidos se retirara de una manera vergonzosa, una retirada caótica, desorganizada, dejando absolutamente todo el armamento detrás, que terminó con la vida de cientos de soldados estadounidenses abandonados por Biden y Harris en territorio enemigo, y también miles de personas que trabajaban para los Estados Unidos, afganos con ciudadanía o con residencia permanente, que fueron abandonados. Y ahora mismo nosotros estamos viendo, por ejemplo, en el caso de los talibanes, que están haciendo todos estos desfiles militares con todo el armamento de los Estados Unidos que dejaron atrás. Quiero mostrarles este testimonio muy fuerte acerca de la familia de un soldado caído en Afganistán mientras estaban haciendo esta retirada vergonzosa. Bueno, con esta administración no ha pasado nada bueno, ha sido un desastre tras desastre. Incluso han rebajado a los Estados Unidos casi al estatus de un país del tercer mundo. Y Kamala Harris no se puede excusar de esto porque ella dijo que estuvo siempre presente. Kamala Harris estuvo siempre presente en todas las decisiones que se tomaron en este gobierno. Pero la decisión en Afganistán fue un desastre desde muchos puntos de vista. Los talibanes incluso volvieron a hacer lo que hacían antes de que comience todo, incluso peor ahora porque tienen todo el armamento de los Estados Unidos. Cómo están tratando a las mujeres es peor ahora que como era antes. Kamala Harris, de hecho, nunca se contactó con las familias de todos los soldados que perdieron su vida en esa retirada. Ella dijo y había prometido que lo iba a hacer, lo hizo en campaña, que iba a ir a acercarse a esas familias y jamás lo ha hecho, ni siquiera los ha llamado. Así que por eso quiere invitar a Cristia, dice, quien es una familiar de un soldado, para que venga a decir unas palabras. Hi, good afternoon. Buenas tardes. Mi nombre es Cristia. Sergeant Nicole Leanne G. Y mi daughter-in-law sería mi nuera. Ella era oficial del ejército. Afghanistan, Abbey Gate. Y ella fue asesinada, de hecho, el día que se retiraron de Afganistán. He was the cornerstone family. Ella era la piedra angular de nuestra familia. Family gatherings and baby showers. Our family and plan outings. Y nosotros como familia, en vez de planear las juntadas de familia, planear los distintos eventos familiares, la reunión de Navidad, estos años hemos estado planeando funerales para nuestros seres queridos. Bueno, y continúa la historia dramática realmente, y la insensibilidad del gobierno de Kamala Harris, que en ningún momento se acercó a absolutamente ninguna de estas familias. Pero hay otros datos que son realmente graves. El Senado de Estados Unidos aprueba un presupuesto militar récord de $886 mil millones de dólares y rechaza la enmienda del senador Sanders que proponía recortar los fondos del Pentágono. De hecho, en los primeros 3 años de gobierno de Biden,
Biden y Kamala Harris han bombardeado Somalia, Irak, Siria y Yemen, no logrando absolutamente ningún resultado positivo más que víctimas civiles y el avance del ataque del terrorismo a nivel mundial, y también obviamente de estos países que quedan con un gran resentimiento cuando te invaden y te hacen eso. Además, yo creo que tenemos que tener en cuenta el hecho de lo que mencionaba aquí, el mayor presupuesto de defensa militar de la historia de Estados Unidos, que fue propuesto este año pasado para el año 2024, que obviamente indica que todo el aparato bélico militar está del lado de Biden y que Biden también los apoye, que todas sus políticas van a continuar y todas estas políticas de guerra van a continuar con Kamala Harris. Curiosamente que el Partido Demócrata en los 60 era el partido de la paz, antiguerra, hoy se han convertido en el partido de la guerra, y los conflictos bélicos son de gran interés para los demócratas de los últimos años a partir del gobierno de Obama. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver el gobierno de Obama, nos encontramos que en el último año de gobierno de Obama, Estados Unidos lanzó más de 26.000 bombas en 7 países, que irónicamente Obama ganó el premio de la paz, pero sin embargo, durante el último año de su gobierno, dice, las bombas han sido los elementos centrales de la doctrina del Premio Nobel de la Paz. En ese último año terminó tirando 26.171 bombas en 7 países, según un informe del Consejo de Relaciones Exteriores, una organización estadounidense especializada en política exterior. Ahora, si nosotros hacemos la división, eso nos da 3 bombas por hora todos los días de su gobierno. Una locura realmente. En el 2016 Washington lanzó 3.027 bombas más que en el 2015, además de haber extendido sus ataques aéreos, misiones secretas, lugares como Siria, Irak, Afganistán, Libia, Yemen, Somalia y Pakistán. Curiosamente, también hay que notarlo esto, los ataques en Siria e Irak no fueron contra el Estado Islámico, fueron para apoyar a los rebeldes y al Estado Islámico contra los gobiernos legítimamente constituidos, por ejemplo, en Siria. Es decir, hacer uso del terrorismo y tirar bombas al que está combatiendo el terrorismo, curiosamente, que luego tuvo que ser rescatado por Rusia inmediatamente cuando Trump llegó a la presidencia, y milagrosamente todas las guerras se acabaron. Esto es realmente preocupante. Los números de Obama, Premio Nobel de la Paz, 3 bombas por hora durante el año 2016. Entonces, por lo tanto, yo creo que podemos afirmar con mucha seguridad que la política exterior bajo el mandato de los demócratas ha sido un verdadero desastre. Pero en cambio, Trump ya dijo, y ya lo hizo en los primeros 4 años de su mandato. ¿Por qué no le vamos a creer que le va a poner un fin inmediato a la guerra entre Ucrania y Rusia en menos de 24 horas? Ahora, vayamos a las cuestiones ideológicas. La cuarta razón por la cual Trump debe ganar es porque él va a acabar con el virus woke. ¿Por qué? Porque, sin embargo, si bien el Partido Demócrata históricamente siempre fue más cercano a las ideas de la izquierda, cuando la gestión Biden y Harris llegó a la escena, directamente pasaron a ser un partido de izquierda progresista total, ¿no? Y así como en lo económico abrazaron las ideas socialistas, en lo cultural abrazaron totalmente el globalismo progresista y el virus woke, que pasó a ser una política de Estado. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo concreto. El gobierno de Biden en los últimos 3 años ha conseguido más de $4.100 millones de los contribuyentes para financiar proyectos de promoción del colectivo LGBT en todo el mundo. $4.100 millones. Y si vamos también a otro tipo de gastos, por ejemplo, cuestiones ambientales, nos vamos a encontrar que el presupuesto para la Agencia de Protección Ambiental fue de $9.200 millones, y los demócratas dijeron que el año que viene la idea sería aumentarlo a $11.000 millones, todo supuestamente para justificar la lucha con el cambio climático. Entonces, destino del presupuesto, programas sociales, programa de seguridad nacional y demás. Esto realmente va a traer un caos económico total, porque hay que financiar esta fiesta, ¿no? La fiesta LGBT, la fiesta woke, la fiesta de las agencias climáticas. Pero además, Biden blindó el matrimonio entre personas del mismo sexo con la firma de una ley que la protege del Supremo, que la protege de la Corte Suprema, y por lo tanto no puede ser revocada por la misma Corte Suprema de los Estados Unidos. Ahora bien, a pesar de estas políticas de Biden, que ya en sí son un desastre y que ya viene mal la situación, lo que les espera a los estadounidenses si Kamala Harris es presidente es mucho peor.
Por ejemplo, vamos a ver un video del año 2017 donde ella dice que todos deberíamos convertirnos en woke. You know, we have to stay woke. Tenemos Like que everybody needs ser to, woke. and you can talk about if you're woke. Entonces no importa si eres woke o de acuerdo si eres hombre o mujer, lo importante es que nos tenemos que volver más woke. Pero vean las risas de esta persona realmente sincera. Everybody needs to be woke, and you can talk about if you're woke. Miren, la mujer la mira y dice, ¿de qué se está riendo? ¿La ven? Y yo creo que se sienten un poquito incómodas porque ¿de qué se está riendo Kamala Harris realmente en esto? Además, esta mujer ha centrado toda su campaña en la protección del aborto como un derecho humano en todos los Estados Unidos e incluso ha propuesto una ley que restaure a nivel federal el acceso al aborto en todos los Estados Unidos e invitando a celebridades y feministas como Beyoncé y pagando anuncios con historias de mujeres que no pudieron abortar. Por ejemplo, Beyoncé inmediatamente dice, me presento como madre, e inmediatamente procede a defender el aborto. Yo estoy aquí como una mujer orgullosa aquí en Texas, con todas estas mujeres de Texas, para apoyar a la vicepresidenta, la única, Kamala Harris. Una mujer que ha estado realmente promoviendo lo que este país realmente necesita en este momento. La unidad. Es imposible no sentir la energía en este estadio. La comunidad, la humanidad. Estamos en el borde de un precipicio de un cambio enorme, de un cambio histórico. Bueno, no sé cómo hay un cambio histórico si hace 4 años que está en el gobierno Kamala. No estoy aquí como una celebridad ni como una política, estoy aquí como una madre. Una madre que se preocupa profundamente sobre el mundo, sobre nuestros niños y todos nuestros hijos. Curiosamente ahora miren lo que viene. Un mundo en el cual tenemos la libertad de abortar, de controlar nuestros cuerpos. Curiosamente, de madre pasó a una defensa del aborto. Un mundo en el cual no estamos divididos y continúa toda su apología realmente basura de toda esta ideología woke, ideología abortista. Ahora, del otro lado tenemos a Donald Trump. Es una persona profundamente anti-woke. Aquí vamos a ver un video comparando cómo sería su fuerza militar contra la de Kamala Harris. No vamos a poner el sonido porque nos van a censurar el video, pero vamos a sacarle el sonido. ¿Cómo va a ser las fuerzas militares, fuerzas armadas de Estados Unidos con Trump contra la camarada Kamala Harris, haciendo referencia a su filocomunismo? Ahora, Trump es profundamente anti-woke y publicó este video en sus redes, un divertido anuncio para mostrar las diferencias, ¿no es cierto?, entre sus políticas de las Fuerzas Armadas y las políticas de Kamala Harris. Ahí vemos a un soldado recibiendo las órdenes bajo presidente Trump, tomadas de alguna película que no he visto, pero ustedes seguramente saben. Y aquí vemos los TikTok de los soldados bajo Kamala Harris, lleno de transexuales, de drag queens, con Trump, orden, hombría, con Kamala Harris, estas payasadas. Esta es la armada de Kamala Harris. Además, otra noticia interesantísima es que Trump tiene varias propuestas con respecto a la educación. Por ejemplo, él va a reformar el sistema educativo eliminando ideologías como la teoría crítica de la raza y la ideología de género en las escuelas, centrándose en cambio en materias fundamentales y devolviendo el control de la educación a los estados y a los padres. Esto es muy, pero muy importante. Aquí pueden tener un artículo con todas sus políticas económicas, impuestos, inflación, política exterior, control de armas, salud, con respecto al aborto, educación, eliminando ideologías woke como la teoría crítica de la raza y la educación de género en las escuelas, materias fundamentales como la lectura, historia, ciencias y matemática, y volviéndole la educación a los estados y a los padres, algo importantísimo. Y finalmente, vamos a ver cómo, en relación con esto, Trump tiene en su equipo a Elon Musk, que en la entrevista que dio hace un tiempo a Jordan Peterson, él culpó al virus woke de haberle quitado a una hija y que compró Twitter con el fin de permitir la libertad de expresión y acabar con ese virus. Y obviamente va a tener una persona muy involucrada en la lucha contra la ideología de género. Ahora, vayamos a la quinta razón. Trump no se va a dejar influenciar por los globalistas. Porque si vemos, por ejemplo, las donaciones de campaña, todos los
tanto organismos financieros globalistas como las compañías tecnológicas globalistas, todas, absolutamente todas, apoyan de una manera exorbitante a Kamala Harris. Los demócratas tienen estrechas relaciones con los globalistas, como lo vemos aquí, por ejemplo, con las donaciones de campaña de parte de Google, de parte de Bill Gates y Microsoft. Recordemos que Bill Gates mismo donó más de $50 millones, el mismo George Soros, BlackRock, que han hecho donaciones gigantescas, y podemos ver cómo todas estas empresas que buscan gobernar absolutamente todo a través del Foro Económico Mundial apoyan a Kamala Harris. Ella en otros videos incluso ha hecho mención, yo he hecho mención en varios videos acerca de cómo Soros compró en marzo de este año más de 230 estaciones de radio y todo un arsenal de podcasts para poder influir en la opinión pública a favor de Kamala Harris, además de la buena relación, como podemos ver en estas fotos posteadas por ellos mismos, sobre la relación tan buena, tan cordial y tan fluida entre Kamala Harris y el hijo y heredero de toda la fortuna de Soros, y que en este momento está a cargo de su fundación. De hecho, aquí puso esta foto publicando que había que derrotar a Donald Trump. El mismo Soros, ¿no es cierto?, diciendo tenemos que derrotar a Trump. Ahora, con Trump, ¿cuál es la gran diferencia? Aquí vemos otra foto de Alexander Soros deseándole un feliz cumpleaños a una héroe de los Estados Unidos, la vicepresidente Kamala Harris. Ahora bien, ¿qué cosa interesante tenemos que mencionar aquí? Que con Trump nos podemos asegurar, yo creo que él no se va a dejar influenciar por los globalistas, sino que por el contrario le vamos a poder hacer batalla. Recordarán ustedes cuando desfinanció a las Naciones Unidas, cuando se salió del Acuerdo de París, cuando atacó fuertemente el Foro Económico Mundial. Ya lo hizo en su primera gestión cuando tomó todas estas medidas, abandonando los acuerdos climáticos, prohibiendo, por ejemplo, que hombres compitan en deportes femeninos, le retiró las subvenciones a las principales clínicas abortivas. Recordemos la ley de la Ciudad de México, cuando él prohibió que cualquier compañía y cualquier fundación financie campañas para el control poblacional fuera de los Estados Unidos, que son todas esas políticas impulsadas por las élites globales y a las cuales Trump les puso un freno legislativo desde los Estados Unidos. Entonces, en cuanto a esta próxima gestión, ya dijo en una de sus publicidades de su campaña que con él a su lado van a demoler el Estado profundo. Vamos a ver si podemos ponerlo aquí sin sonido o con sonido por el tema de... Con ustedes a mi lado, nosotros vamos a luchar contra el Estado profundo, vamos a expulsar a los globalistas y vamos a luchar contra los marxistas que odian a... Entonces vamos a luchar contra toda esa casta política que realmente lo único que hacen es odiar a nuestro país. Y por eso también tenemos que entender nosotros por qué los globalistas gastan millones en Kamala Harris, porque obviamente no quieren que Trump llegue al poder, pero sin embargo lo va a hacer. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, si ustedes creen que esto es una teoría de la conspiración, los invito a unirse a mi Patreon, donde daré 2 charlas sin censura. Una de ellas será donde voy a mostrar quiénes están detrás de Kamala Harris, cómo la financian, cuáles son sus verdaderas intenciones, cómo funciona el sistema financiero internacional y cómo lo quieren sostener por medio de la guerra. Esto es un tema que está totalmente censurado si lo dijésemos acá. Yo los espero este lunes 4 de noviembre en mi página de Patreon dentro del nivel de videos sin censura. Sexta razón. Para terminar con la crisis de la droga que está azotando a los Estados Unidos, también necesitamos a Trump. Es más, el mismo New York Times ha tenido que reconocer que hay una crisis enorme con el fentanilo. Esta droga está reduciendo la esperanza de vida de los estadounidenses e influyendo en la política del país. Esta crisis está en su punto más crítico y si bien no podemos culpar a los demócratas del problema actual, es un hecho que las políticas progresistas de Kamala Harris no van a hacer más que empeorar el problema. Lo que podemos decir es que los demócratas con sus políticas han empeorado una situación que ya venía de antes. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver un gráfico que nos muestra la cantidad de muertes por sobredosis año a año hasta el 2022 y podemos ver cómo comienza a explotar. Realmente esto es lamentable.
muertes relacionadas por sobredosis en general y estas específicamente con el fentanilo. Luego el total de muertes de estadounidenses en la guerra de Vietnam, Irak y Afganistán, todas combinadas, termina acá. Pico de muertes por armas de fuego, aquí abajo. Y pico de muertes por accidentes de autos. Y estas muertes las sobrepasan totalmente, más que todas las guerras, que todos los accidentes, que todos los ataques con armas han sido por guerras. Entonces, curiosamente, el nivel más bajo es por armas de fuego. Kamala Harris promete quitar las armas, pero no dice absolutamente nada con respecto a las drogas, que es la principal causa de muerte en los Estados Unidos. De hecho, respecto al año pasado, se calculan que solamente en el año pasado 107.000 personas murieron por sobredosis, casi 300 muertes al día, o lo que podríamos dividir como 12 muertes por hora, como podemos ver en este artículo. Esto es lamentable. Durante el tercer año consecutivo, es decir, durante todo el mandato de Kamala Harris, esto realmente explotó en los Estados Unidos. Esto es algo muy grave realmente. Entonces, en la gestión de la crisis, el problema es que se espera que Kamala Harris siga la línea de Biden, colaborando con México para controlar supuestamente el flujo de drogas y de armas, limitar el poder de los carteles, aunque sin esperar grandes resultados, ya que nada puede hacer mientras mantenga una política de liberación total de las fronteras. Es imposible lograrlo, es algo utópico. En cambio, Trump va a buscar una postura mucho más agresiva frente a las drogas, porque durante su primer mandato, de hecho, implementó regulaciones sobre los opioides, otorgó subvenciones a los estados para enfrentar esta epidemia, llegó de hecho a acuerdos con China para reducir la fabricación de fentanilo, y así evitando la distribución de sus variantes más potente dentro de los Estados Unidos. Es decir, hizo un acuerdo con los chinos para que ellos controlen dentro de su territorio y no salga desde la China hacia los Estados Unidos. Y hay otras cosas bien interesantes. Vance, que es el vicepresidente de Trump, junto con Trump han anunciado la intención de declarar a los cárteles mexicanos de fentanilo como organizaciones terroristas, lo que va a permitir que las fuerzas de los Estados Unidos ingresen a lugares donde se asientan estos narcotraficantes para combatirlos directamente, porque obviamente el gobierno de Claudia Sheinbaum ha dicho que no van a hacer nada para luchar contra los carteles y este problema se va a solucionar. Entonces, como mencionábamos en el apartado económico, todo lo incautado a estos grupos se va a destinar a un fondo de ayuda a las víctimas de la inmigración ilegal, como lo podemos ver en estas noticias. El fentanilo y una crisis que Trump combatirán de manera muy distinta, de acuerdo a lo que yo les decía hace un momento. Debido a la cantidad de muertes, Kamala no hace absolutamente nada al respecto. Trump va a intervenir directamente en territorio y le va a exigir a México realmente el control. Y esto obviamente va a traer una situación de más calma y seguridad en México, porque los cárteles van a tener que repensar directamente sus operaciones. Una muy buena noticia para la región, no solamente para México, sino también para todos los países de la región que son azotadas por este tremendo problema. En séptimo lugar, Trump promete que va a hacer a Estados Unidos nuevamente grande a nivel mundial, pero sin la condición de expoliar y destruir a otras naciones, respetando la soberanía de otras naciones. Porque, recuerden ustedes, la imagen senil, la imagen debilitada de Biden hizo que Estados Unidos sea visto como un país débil en estos años y no como una de las principales potencias mundiales como lo ha sido hasta antes de la llegada de este gobierno actual. Por eso es importantísimo lo que dice Trump, que lo dijo en uno de sus discursos. Los voy a mostrar ahora mismo en pantalla en referencia a cómo Estados Unidos tiene de hecho uno de los ejércitos más grandes del mundo, y en este momento hay guerras en Europa, en Medio Oriente, porque tenemos al presidente más débil de la historia de los Estados Unidos. Tenemos al presidente más débil e incompetente de la historia de los Estados Unidos, y por eso están ocurriendo estas guerras en el mundo, básicamente. Ahora, a nivel internacional, el mandato de Biden ha sido muy criticado. Ya mencionamos el episodio caótico y vergonzoso de la retirada de Afganistán, que perjudicó la reputación de este país tras 20 años de ocupación. Además, todos sus rivales, como son Rusia, China, Irán e incluso Corea del Norte, han ganado terreno en la ausencia de los Estados Unidos. Y por otra parte, Kamala Harris
es percibida como una persona que no sabe pensar, que no sabe establecer relaciones internacionales, es una inexperta, tiene propuestas que son totalmente inconsistentes en sus apariciones públicas, se vive contradiciendo, no inspira nada de confianza, mientras que Trump, como un patriota convencido, promete devolver a los Estados Unidos a ese nivel de influencia internacional que siempre ha tenido, pero sin socavar la soberanía de otras naciones. Eso me parece algo importantísimo realmente. Va a impulsar la economía, va a reparar las relaciones deterioradas bajo el mandato demócrata, va a contactarse con las otras potencias para hablar y solucionar los problemas a nivel mundial y no tener que solucionar todo con guerra. Es decir, su política exterior se va a basar en los 3 principios que él había propuesto en el año 2015. Control de la inmigración, proteccionismo comercial y anti-intervencionismo, como podemos ver en estas noticias. La vuelta de la teoría del loco a la política exterior de Estados Unidos con Trump. Sí, lo llaman el loco, pero fue la única persona en el mundo que logró una etapa de paz, un crecimiento económico, una baja de la inmigración ilegal y una subida de la migración legal. Hay que decir eso, muchísima gente se fue a vivir a los Estados Unidos bajo Trump, pero legalmente, que es como debería hacerlo toda persona. Entonces, yo creo que no hace falta agregar mucho más. Los 4 años que gobernó Trump fueron uno de los periodos más tranquilos del siglo a nivel internacional. Obviamente eso, si no miramos a los medios que pronosticaban, recuerdan ustedes la Tercera Guerra Mundial si llegaba Trump, y que claro, cómo vamos a dejar el camino que inició el Nobel de la Paz Obama, que inició 7 guerras y que solamente en el año 2016 lanzó más de 26.000 bombas. Ahora, vayamos a la 8ª razón. Trump va a acabar con la persecución a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión bajo el mandato de Kamala Harris va a correr un riesgo gigantesco. De hecho, en múltiples entrevistas ha dicho que las redes sociales deberían ser reguladas. Veamos esta noticia. Kamala Harris arremetió contra Elon Musk y la red social X ha perdido sus privilegios y debería suspenderse. Es decir, tiene miedo porque solo en redes sociales libres como X van a poder ustedes ver la verdad que quieren silenciar y esconder los grandes medios de comunicación. Claro, como en X no hay censura y libertad de expresión, ahora la gente puede contar su versión de la realidad. Esto está haciendo temblar a los globalistas y por eso el mismo Elon Musk ha dicho que él seguramente de no ganar Trump va a ir a prisión y van a cerrar a una red social como X. Es más, el propio equipo de campaña sacó un comunicado en contra de Elon Musk diciendo que él está controlando la democracia y que arruinó Twitter al permitir dentro de esa plataforma los discursos de odio supuestamente y la desinformación, y lo llamaron un lacayo de Trump. Aquí está el comunicado acerca de cómo Elon Musk está entrevistando a Donald Trump. Ellos habían pedido que sea censurada esta transmisión. Es más, ustedes recordarán que tuvimos un vivo donde el comisionado de la Unión Europea pidió que esa transmisión sea censurada en Europa. Es decir, que no se pueda ver la entrevista entre Elon Musk y Trump que transmitimos también aquí en nuestro canal. Y hay otra entrevista de Kamala Harris donde ella ya dijo que va a controlar las redes sociales porque tiene una responsabilidad con la sociedad. Claro, las va a controlar porque van en contra de su discurso progresista. The Department of Justice of the United States back in the business. Vamos a hacer que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos vuelva a hacer lo que le corresponde hacer. Bueno, curiosamente, si ella ahora es la vicepresidenta y lo están haciendo ahora con el Departamento de Justicia, usar las agencias de inteligencia para perseguir a gente, básicamente está diciendo. Vamos a doblar la cantidad de gente en la División de Derechos Civiles y vamos a dirigir a todas las agencias federales a luchar contra este extremismo de redes sociales. Y las redes sociales, las plataformas de redes sociales serán responsables por el contenido que la gente publica. Miren esto. Es decir, no solamente usar el poder del Departamento de Justicia, las agencias de inteligencia, el FBI, la CIA contra personas, sino también exigirle a YouTube, a Twitter, a Facebook, a Instagram, que ellos también censuren de su parte. Entonces no vamos a permitir que el odio se infiltre dentro de estas plataformas porque ellos tienen responsabilidad con estos temas. Ahora, bien importante para tener en cuenta, Trump siempre fue un gran defensor de la libertad de expresión, sobre todo en las redes sociales, porque recuerden que él incluso fue censurado en todas las redes sociales cuando no estaba Elon Musk en Twitter.
fue censurado y expulsado de Twitter, terminó abriendo una nueva red social llamada Truth Social, que en marzo de este año ya registró 1,5 millones de visitantes únicos en los Estados Unidos y que tiene una evaluación de 9,4 mil millones de dólares. Incluso en su primer mandato, Trump firmó una orden para que las redes sociales que censuren sean castigadas y que sean penadas, quitándoles de la categorización de red social y convertirse en un medio de comunicación, adquiriendo así responsabilidad penal por lo que se publica en la plataforma. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, en la ley de Internet, hay dos tipos de categorías. Medio de comunicación ya es responsable penal por lo que ellos informan, y por otra parte red social, donde la gente publica y la red social no es responsable penal. Las personas sí, pero la red no. Entonces él dijo, si ustedes se ponen a censurar todo, ustedes se convierten en un medio de comunicación y por lo tanto van a recibir una penalización y ser consideradas como medio de comunicación. Vayamos a la novena razón. Trump va a luchar por recuperar desde su plataforma política los valores de Occidente. ¿Por qué? Porque el Partido Demócrata en los últimos años se ha convertido en un partido profundamente anticristiano y antioccidental, un partido totalmente progresista, un partido que ha abrazado toda la propuesta posmoderna de la deconstrucción y ha hecho de esa propuesta una bandera política. Esto lo podemos ver fácilmente en las campañas de Harris, por ejemplo, que es profundamente anticristiana y que cuando una persona del público gritó que Jesucristo es el Señor, se burló de esa persona diciendo que estaba en el mitin equivocado, como lo podemos ver aquí en este video que les voy a mostrar en pantalla, que se hizo viral por tantos lados, ¿no? Oh, you guys are rallying. Miren la burla de Kamala. No, Burlándose de los cristianos, miren. Esta mentirosa nos quiere hacer creer que la primera persona que llamó después de que se enteró que era la candidata es a su pastor. No le creemos nada realmente. Y a esto incluso hay que sumarle que hace unas semanas, hace poquito, se viralizó un video en el que ella dijo que lo que estaba haciendo Israel era un genocidio y comenzó, más allá de la posición que uno tenga sobre esa situación, hizo toda una serie de afirmaciones en este video que no las vamos a poner aquí en la pantalla porque realmente nos pueden censurar, pero toda una demostración de antisemitismo bastante fuerte, porque uno no puede estar a favor de lo que hay en Israel, pero de ahí a ser antisemita y demás, eso ya es demasiado, ¿no es cierto? Siendo que ella se dice que es del Partido de la Unidad y demás. Aparte de eso, tengamos en cuenta todas las políticas antifamilia que busca impulsar, como son el caso del aborto, el apoyo al colectivo LGBT, las hormonas para niños, e incluso en el año 2019 ella defendió las cirugías de transición de género para que se financien con fondos públicos, incluso para los detenidos y los prisioneros federales y para las personas ilegales que venían a Estados Unidos a buscar una cirugía de transición de sexo. Es más, busqué esta noticia de chequeado. ¿Quiénes son estos? Esta gente es enemiga nuestra. Son los que viven luchando y son la policía del pensamiento. Pero ellos mismos tuvieron que reconocer que Kamala Harris defendió en el 2019 que las cirugías de transición de género se financien con fondos públicos, incluso para detenidos y presos. Bien, pero bien interesantes las posiciones de la campaña de Kamala Harris. Cirugía de transición de género financiadas por los contribuyentes para inmigrantes ilegales detenidos. ¿Realmente dijo que apoyaba eso? Sí, lo dijo. Incluso para los detenidos de ICE, los inmigrantes ilegales detenidos en los Estados Unidos. Entonces, mientras que los republicanos históricamente se caracterizaron por ser patriotas, pro vida, pro familia, profundamente cristianos, sobre todo la plataforma de Trump, en Kamala Harris estamos viendo algo totalmente contrario. Acá hay miren este discurso realmente basado de Trump: una sociedad sin religión no puede prosperar, la justicia, la bondad y la paz no pueden prevalecer sin la gloria de Dios Todopoderoso. Esto Kamala jamás lo diría. ¡Jamás! Because without the glory of God, you know that very well. You know that very well. Totalmente. American faith and family, center of American life. Outdated. But we know they are just our values are timeless and immortal.
They don't know what they're missing. No saben lo que... No saben, interesantísimo realmente. Entonces, mientras veíamos recién que los demócratas buscan imponer toda una ideología, Trump está a favor de la familia, de la vida, de los valores cristianos. E incluso, yo creo que es importantísimo tener en cuenta que Roe vs. Wade no se hubiera podido derogar sin la ayuda de Trump y las nominaciones a la Corte Suprema. Trump, es un hecho que él llenó la Corte Suprema de jueces totalmente pro vida. Y finalmente, la 10ª razón por la cual yo creo que Trump debe ganar, por la cual hay que votar por él, porque Trump va a unir a toda la región creando una fortaleza internacional, una alianza internacional con los valores conservadores, los valores de derecha. Yo creo que él va a lograr unir a toda la región, porque tiene a Milei ya en el sur, tiene a Bukele en el centro, Trump en el norte. Esperemos que aquí en Canadá gane Pierre y llegue al gobierno el año que viene. Y tenemos varios otros políticos que se perfilan de seguir este camino. Tenemos al mismo Bolsonaro en Brasil y por lo tanto, bueno, esperemos que caiga Petro, que está llevando un gobierno desastroso en el mismo Colombia. En Honduras, Xiomara Castro está llevando un gobierno desastroso. En Nicaragua están llevando adelante un gobierno desastroso. Perú, en cierto sentido, es un caos total después de la caída de Pedro Castillo. Veremos qué pasa en los otros países, pero ciertamente que con Trump en el gobierno es posible realizar todo una gran alianza conservadora y ya de hecho van a haber 3 grandes bastiones para dar la batalla a los globalistas y la ideología progresista. Y yo creo que todo indica que esta unidad va a ser posible. Es más, Trump es una persona que está, vamos a ponerlo aquí en pantalla, en la Convención de Estados Unidos, en la Convención Nacional de los Libertarios, dijo que les prometo que voy a poner un libertario en mi gabinete, voy a poner libertarios en puestos importantes. Es impresionante, dice ahí, cómo marca la agenda el mismo Milei. Incluso podemos ver, por ejemplo, el apoyo que él mostró a Milei cuando salió elegido presidente. El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, que realmente ama a su país, está trabajando duro y según muchos conocedores haciendo un gran progreso. Heredó un desastre total, pero es MAGA, Make Argentina Great Again. Trabaja muy duro y contra todo pronóstico lo logrará. Espero poder ayudarlo en el futuro. Esto es clave realmente. Tener el apoyo de Trump para nuestras naciones y especialmente para el crecimiento económico y la solución de todos los problemas cuando estamos siendo embestidos por las políticas del Foro Económico Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que el presidente de los Estados Unidos le ponga un freno a la embestida globalista, a la imposición de la ideología de género, a la imposición del aborto, a la imposición de la educación sexual, va a ser un cambio gigantesco. Entonces, los cambios culturales que están logrando Bukele y Milei son enormes y muy fáciles de percibir a nivel internacional, pero una victoria de Trump va a agitar aún más estos avances políticos y culturales y marcará el futuro, yo creo, de la próxima década. Entonces, amigos, en conclusión, yo creo que estas 10 razones que he dado por las cuales hay que votar por Trump están muy fundamentadas en datos objetivos, en hechos reales, en el hecho principal de que Trump ya fue presidente por 4 años y a Estados Unidos nunca le fue tan bien en el siglo XXI. Por eso yo creo que Trump debería ser el presidente de los Estados Unidos. Las mismas razones por las cuales hay que votar por Trump son las mismas razones por las cuales no hay que votar por Kamala Harris, porque de hecho su gobierno sería un desastre. Veremos qué pasa el día martes y los espero en mi canal, donde vamos a estar transmitiendo todo el día de las elecciones, el progreso, y veremos esa noche quién será el ganador, pero sinceramente yo espero que sea Trump. Muchas gracias y hasta la próxima.